Buenas noches, Valentina. Muchas gracias por la invitación. Básicamente, el protocolo de Río de Janeiro es la ratificación del Tratado Salomón-Lozano, y en donde básicamente dice que Colombia tiene dentro de su territorio lo que se conoce como el trapecio amazónico, y que Perú, en contraprestación, pues tiene obviamente lo que se conoce como el Triángulo de Sucumbíos. En ese sentido, creo yo que ambos países están coincidiendo en el mismo documento, y es que ciertamente el Tratado Salomón-Lozano lo que hace es repartir cuáles son los territorios, mientras que el protocolo lo que hace es ratificar después de la guerra del año 32-33, pues obviamente ese tratado que se había violado a través de este conflicto bélico. Pero hay claridad en en esos textos sobre la soberanía, es decir, ¿este territorio pertenece a Colombia o a Perú? Es una muy buena pregunta porque ciertamente la isla de Santa Rosa es una formación que es nueva dentro de la geografía del río Amazonas. Hay que entender que el río Amazonas cambia de cauce, y eso crea fenómenos de sedimentación que pues obviamente provoca la formación de estas islas. Esto es un desafío obviamente a los tratados, pero que ciertamente tiene dos respuestas. La respuesta peruana es que ciertamente ha hecho el ejercicio de soberanía, es decir, ha creado un distrito, incluso tiene autoridades en ese territorio, mientras que Colombia lo que apuesta básicamente es porque esta isla que se ha formado luego del tratado Salomón Lozano, y obviamente después del protocolo de Río de Janeiro, pues obviamente sea asignada. ¿Qué quiere decir asignada? Que obviamente se reúnan las partes y que esta pequeña formación que se ha generado en el río Amazonas, pues obviamente sea de alguna forma ubicada dentro de un límite jurisdiccional entre ambas naciones. Pero entonces podemos decir justamente que es la creación de ese distrito el motivo para que Petro ponga sobre la mesa esta cuestión. Ciertamente es uno de los elementos dentro de este debate, esta discusión, pero ciertamente hay que decir que hay un debate detrás, y es que ciertamente entre el gobierno peruano y el gobierno colombiano, desde diciembre de 2022 las relaciones no han sido buenas, y esto cabe pues obviamente el factor político, y es que Petro siempre ha estado muy del lado del expresidente Pedro Castillo, que intentó un autogolpe en ese año, y que ciertamente el mismo presidente Petro pues ha inmiscuido sus opiniones dentro de la política doméstica del Perú. Entonces, ciertamente, digamos, hay un trasfondo político que lo que agrava mucho más este litigio, que simplemente debería ser diplomático y debería ser resuelto por los canales para ello. Entonces, justamente, si tenemos en cuenta el carácter de Dina Boluarte, el carácter de Gustavo Petro, ¿hacia dónde puede continuar esta disputa? Es altamente probable que no se acabe solo con estas declaraciones. Creo que lo predecible es que más allá de la diplomacia de Twitter o de X, pues ciertamente lo que se busca es que ambos gobiernos retomen el diálogo a través de esta comisión que Colombia de alguna forma exige dentro del tratado. Pero obviamente hay que decir que las personalidades, como bien nos mencionas, de Dina Boluarte y de Gustavo Petro, pues no ayudan mucho en de alguna forma solucionar el problema. Entonces yo lo que creo es que esto seguramente o va a escalar, no va a escalar obviamente a un conflicto, eso es algo que es casi que improbable, pero sí va a escalar incluso al punto de alguna, digamos, decisión en términos diplomáticos. Pero también creo yo que puede ser que esto simplemente sea un capítulo más dentro de esas desavenencias que tienen tanto Petro como Duarte en términos políticos. Es decir, este capítulo diplomático simplemente es uno más dentro del capítulo político que ambos mandatarios tienen en esos momentos.